Saludos, mi nombre es Pedro González Cerrut, me honro en presidir la fundación del Colegio de CPA. En esta ocasión vamos a estar discutiendo un tema de mucho interés para toda la ciudadanía y tiene que ver con los cambios en los aspectos contributivos y su impacto potencial sobre las aportaciones y el crecimiento de los planes de retiro en Puerto Rico. Para esto nos acompañan el CPA y expresidente del Colegio de CPA, síndico también de la fundación del Colegio de CPA, el colega Andrés Morgado, y también expresidente y experto en la materia, el colega y CPA, obviamente, el colega Rubén Rodríguez. Ambos, aunque son jóvenes todavía, tienen más de 30 años, de 60 años, 30 años en promedio cada uno más. Así que bienvenidos, les agradecemos tremendamente el tiempo que se han tomado para conversar con nosotros y con el público que nos está viendo sobre el tema tan importante como la reforma contributiva y su impacto sobre los planes de retiro. Saludos. Saludos, un placer. En términos específicos, ¿a qué se refieren? ¿Cuáles son los puntos principales de esta reforma? Bueno, con lo que tiene que ver con planes de retiro, lo que estamos experimentando en el mercado es que como consecuencia de esta reforma, muchos de los planes de retiro y las acumulaciones y las aportaciones se van a ver disminuidas. Bien. Y eso tiene una razón de ser que desde mi punto de vista no creo que fue considerado cuando se hicieron los cambios al Código de Rentas Internas. Básicamente los cambios significativos es que los contribuyentes ahora, las personas que trabajan por cuenta propia, los comerciantes y demás, van a tener la oportunidad de escoger una tasa fija sobre el ingreso bruto. Lo que quiere decir que si el contribuyente escoge esa forma de tributar, que es una tasa fija sobre el ingreso bruto, pues las deducciones que vas a tener en la planilla se vuelven inconsecuentes, de manera que las personas, esas deducciones no van a tener mayor significado. ¿Qué ocurre? Las aportaciones a los planes de retiro son deducciones del ingreso para determinar el ingreso neto sujeto a tributación. Pero con la nueva alternativa de la tasa fija, pues entonces pierde importancia, por llamarlo así. ¿Qué quiere decir esto? Y uno puede preguntarse, bueno, pero ¿y por qué alguien va a escoger la tasa fija del ingreso bruto si como quiera puedes tomar y hacer el cálculo contributivo basado en la fórmula anterior? Bueno, pues los cambios contributivos al código básicamente lo que están es impulsando y de cierta manera empujando a que el contribuyente vaya a través de la tasa fija del ingreso bruto. ¿Por qué? Porque te están haciendo hacer una serie de procesos adicionales con informativas de pagos que le has hecho a suplidores o diferentes alternativas que lo hace más difícil tomar la deducción. Así que si se mira el efecto y el propósito, ¿verdad?, de estos cambios, básicamente es, óyeme, el que está por su cuenta y el comercio utiliza la tasa fija, que es mucho más conveniente. Es menos papeleo. Si quieres usar el método tradicional, por llamarlo de esa manera, te va a costar más, vas a tener que hacer más esfuerzo, vas a tener que pagarle a profesionales para que hagan trabajo. Y la mayoría de las personas que están por su cuenta van a irse por la tasa fija. Y lo estamos viendo ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Si la razón de ser de esa aportación que se hace a planes de retiro, que en su mayoría, no debería ser así, pero así es que ocurría. La mayoría de las personas hacían la aportación a su cuenta IRA, las aportaciones a su plan de retiro. ¿Por qué? Porque ibas a tomar una deducción en la planilla, ¿verdad? Si ya esa deducción no tiene consecuencias,
lo que ocurre es que no van a haber aportaciones a planes de retiro. Y eso tiene una consecuencia en la economía que podemos hablar después. Para que tengas una idea de lo que estamos hablando de las tasas. Una persona que se gana $100,000 o menos, puedes tributar el 6% del ingreso bruto y no tienes que buscar ni gasto ni hacer ningún tipo de gestión. Así que se lo están haciendo, aunque aparentemente sea más fácil, no es lo mismo tributar del ingreso bruto a tributar del ingreso neto, porque si tú estás en un negocio que la mayoría tú tienes que incurrir en muchos gastos para hacer negocio y resulta que tienes ingresos de $100,000, pero al final del día te sobraron 25, pues el 6% de 100 pues puede ser mucho más de lo que tuvieras que tributar en la forma normal. Nada, y esas tasas fijas van incrementando de acuerdo a cuánto es tu ingreso bruto de año, ¿sabes? Y no son progresivas. Si tú, para que tengas una idea, si pasas de 100, caes en otra tasa, y no es que los primeros 100 van a tributar al 6, aunque te ganaras $101, vas a tributar a la tasa mayor. Okay. Y entonces eso tiene un efecto en los planes de retiro significativo, y lo que estamos viendo es que eso no fue anticipado y hay que hacer algún tipo de medidas. Cuando en el pasado se habían hecho estudios para hacer cambios contributivos al código, siempre se le dio deferencia e importancia a lo que fueran deducciones que tuvieran que ver que las personas ahorraran para su retiro, igual que los pagos que se hacían por donaciones a instituciones fines de lucro. Y eso tenía una razón. ¿Por qué? Primero, porque si las personas no ahorran para su retiro y no hay suficientes fondos para el retiro, cuando la persona se va a retirar, ¿a dónde va a ir a tocar la puerta? Al gobierno. Así que el código, ¿verdad? Las leyes contributivas que tienen un efecto de cambiar la forma de conducta, ¿verdad? De ahorro, pues siempre se proveía que las personas siguieran ahorrando para el retiro, y la de las donaciones, porque $1 en una institución sin fines de lucro produce mucho más que $1 en el gobierno, ¿verdad? Pues con este código, en este cambio del código, esto de los planes de retiro, para las personas que le apliquen, ¿verdad?, lo de la tasa, pues tiene el efecto que ni las donaciones a instituciones sin fines de lucro, ni las aportaciones de los planes de retiro, que es de lo cual le estamos dando importancia en este momento, pues van a tener significado, y eso va a disminuir. Sí. Eso es lo que estamos hablando. Fíjate, Andrés, y abonando en lo que estás comentando, por lo menos como yo lo veo, es que por lo general, cuando se hace una reforma, y nosotros tenemos reformas prácticamente todos los años, ¿verdad? Que ese es el problema, en realidad, desde mi punto de vista, que no se ha hecho todavía una reforma integral donde incluya todos los sectores que en realidad debemos atender, tanto los municipios, tanto las corporaciones, los individuos, sin dejar fuera, pues obviamente, el sector de planes de retiro, como tú muy bien dijiste, que ahora mismo lo estamos viendo con la situación que pasa con los bonos del gobierno y las pensiones de los empleados de gobierno, donde no tienen tal vez los recursos que esperaban tener en su momento de retiro, ¿eh? Y si nosotros no le proveemos esos mecanismos a las personas que trabajan por cuenta propia, a la persona asalariada, que no todos los patronos le proveen tal vez un plan de retiro a su empleado, ¿verdad? Pues entonces esas personas, como tú dijiste, van a recurrir a alguna beneficencia del gobierno para poder subsistir en su retiro, ¿eh? Y un poco, tal vez pensando en las alternativas que pudieran tener las personas, ¿verdad? Para establecer su propio plan de retiro, era lo que iba. O sea, afortunadamente, algunas personas, los patronos sí le proveen un plan de retiro, pero no todos lo tienen, ¿eh? Y esas personas entonces no están acostumbradas a crear un fondo de retiro para eventualmente poder suplir lo que tal vez esperemos que el Seguro Social no le va a suplir, ¿verdad? Y entonces, como tú dices, si le hacemos fácil, que era en realidad el propósito tal vez de la reforma, hacer fácil
un poco más el proceso de la planilla y decir, pues yo me acojo a una tasa fija, pero no pensamos en los otros componentes que puedan haber, como es lo que estamos hablando ahora mismo de planes de retiro. Pues arreglamos una cosita, oye, pero estamos entonces, para todos los efectos, dejando fuera un factor importante, que es el fondo de retiro de las personas. De la perspectiva macro, si tú miras, aquí claramente está el tema de las consecuencias no anticipadas, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Por no mirar todas las cajitas y la marca. Pero si tú miras, o sea, estamos perdiendo inversión de empresas grandes, ¿verdad? Que se van por las razones que sean, ¿verdad? Así que dependemos del empresario, ¿verdad? Así que cada vez más la clase empresarial, y estamos tratando de promover el empresarismo. Estamos trabajando con un grupo de personas, o sea, en términos de la población, ciertamente muy cerca de la edad de retiro, que es donde tú debes estimular, o mucho antes, ¿verdad? Pero por lo menos debes aprovechar hasta el último momento para tratar de aumentar lo que tú vas a tener para el tiempo donde vas a estar descansando. Y por otro lado tenemos la situación de empleados del gobierno y otros planes, y ahora en este momento lo viene también a castigar la volatilidad que hay en el mercado, producto de otras cosas con una baja sustancial. Eso afecta a un grupo ¿verdad? De planes de retiro, pero además del tema de los bonos, o sea que hasta cierto punto es como si fuera la tormenta perfecta. Hemos mencionado 4 o 5 factores que debieron haber sido considerados, ¿verdad? Y no lo fueron. O sea, ¿qué alternativas entonces hay ahora, desde el punto de vista de...? Y fíjate que analizando el porqué de estos cambios contributivos, el cambio contributivo lo que está persiguiendo es que personas que reclamaban deducciones que no eran del todo correctas, ¿verdad? Eran muy agresivas o eran gastos que reclamaba la planilla que no le correspondía, pero una aportación a un plan de retiro. Eso es una aportación bona fide, ¿verdad? Y es más, fíjate si es tan bona fide que en el código las aportaciones a planes de retiro no tienes que hacer informativas, pero si no la puedes tomar como deducción, entonces ¿cuál es el efecto? No tiene un efecto. Y entonces una pregunta prudente sería, oye, pero ¿cómo por qué ustedes determinan que esto va a ocurrir? Pues que ya está ocurriendo a nuestros clientes, y como asesores le tenemos que decir, oye, el plan de retiro, si te vas a ir por la tasa esta fija, pues no va a tener tanto sentido, no tiene sentido pagar un costo administrativo de un plan de retiro cuando no vas a tener una ventaja contributiva. Y ya lo vimos también en el caso de legislaciones anteriores, como era la de los médicos, o sea, que a los médicos se les dio una ventaja a los médicos especialistas que cualificaran y demás, donde podía tributar a una tasa menor del 4%. La mayoría de esos médicos, el plan de retiro se volvió saliagua, ya no tendría sentido. Lo que tenía sentido en esos planes, óyeme, la aportación que hacías, que tenías un beneficio contributivo, que te lo tomabas como una deducción, hazla ahora after tax. Y lo que hemos visto es que las personas no hacen aportaciones after tax, ¿verdad? Prefieren utilizar el dinero en otras cosas. Así que el efecto de la deducción contributiva estimulaba el ahorro. Claro. Estimulaba el ahorro, y hemos visto crecer los fondos de retiro significativamente. En cuentas giras tenemos sobre $3,000 millones en fondos de cuentas giras. Puerto Rico, que se han estabilizado y han bajado porque ha habido legislaciones para sacar dinero y para sacar dinero y demás. Oye, en el final del día, la riqueza del país no es otra cosa que la riqueza de sus contribuyentes. Y si tú no provees mecanismos para que las personas sigan ahorrando, pues el país va a seguir siendo pobre. Bueno, y lo que eventualmente va a pasar es que estas personas se van a retirar, y como bien sugiere Rubén, al final van a ir a tocar puertas al gobierno. O sea que lo que estamos, la idea de ERISA, que es donde nace, ¿verdad? Si se quiere, la raíz de todo esto, era que el seguro social en Estados Unidos estaba muy débil, y que iba a estimular ese ahorro privado, pero aquí estamos totalmente en contra, o sea, una medida como esta en contra totalmente del fundamento del por qué la creación de estos planes y la deducción que podías tomar, ¿no? Y lo crítico del asunto en realidad es que, dada la casualidad que el sector que más se impacta
es el sector de pequeñas empresas, ¿verdad? Y de Exactamente. personas que trabajan por su cuenta, que tal vez tienen una oficina y entonces emplean 2, 3 o hasta 5 o 10 personas, y esas 5 o 10 personas son las que se benefician de la aportación que hace el empresario a su plan de retiro, que si no tiene el incentivo para poder aportar al plan, pues entonces ninguno de ellos, ni siquiera el dueño ni los empleados, pues tienen el beneficio, porque tenemos que recordar que la mayoría de estos planes de retiro de los que estamos hablando son empresarios que ellos aportan y el empleado no está aportando al plan. El empleado pudiera, si tiene obviamente la disciplina y tiene el dinerito extra, aportar a una cuenta IRA tal vez, pero el que le hace la aportación al plan es el empresario. Y si el empresario no tiene ese beneficio, pues entonces no se afecta solo al empresario, se afectan todos los que están con él. Claro. Así que es un poco más, tal vez, a nivel exponencial la situación, por lo que hablamos, de que entonces todas estas personas pues no van a tener una alternativa de fondo de retiro que no sea pensar en lo que le toque del Seguro Social. Y uno pudiera pensar, porque he oído posiciones de funcionarios del gobierno, dice, bueno, pero es que está la forma tradicional de hacer la planilla. Bueno, pues no, eso no es correcto. Eso no es correcto, porque la forma tradicional de hacer la planilla la han complicado de una forma tal y intencionalmente. Se ha complicado de tal forma, de manera que no tenga sentido tú hacerlo como tradicionalmente lo hacías, sino que te tengas que obligar a irte por la tasa fija. Porque entonces uno de los problemas que tenemos en el país es el costo de hacer negocio. Y entonces estos cambios contributivos, lejos de facilitar la situación, que tú dirías, bueno, pues con la tasa fija estoy facilitando la cosa. Sí, pero lo estoy facilitando, pero estoy perjudicando la manera de ahorrar para el retiro, que es una estrategia de fomentar las riquezas de las personas y sobre todo las riquezas para el retiro, para que puedan tener un retiro digno. Así que la situación está complicada. Así que nuestra sugerencia es que hay que hacer cambios al código. Claro, cuando se hacen estas legislaciones, muchos de los efectos no se ven hasta que no la implementas, ¿verdad? Pues ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo, pues, qué cosas se pueden cambiar. Pues mira, pues se puede cambiar que, aunque vayas por la tasa fija del ingreso bruto, las aportaciones a los planes de retiro que tengan un efecto contributivo, que mantengan el efecto de una deducción, por lo menos que no sea de una tasa de la totalidad del ingreso bruto, sino del ingreso bruto menos unas deducciones específicas, como cuáles: aportaciones a planes de retiro y aportaciones a donaciones a entidades sin fines de lucro, que en planes anteriores, en reformas fiscales que hemos trabajado, eso siempre permanecía. Y en este cambio contributivo no ha pasado. Eso sería una alternativa. No sé si lo que tú mencionaste ahorita, o sea, si en realidad nosotros como país no le ofrecemos las herramientas a estos empresarios para venir o para quedarse y hacer negocio en Puerto Rico, pues pasa lo que estamos viendo. Lo que hacen es que se van y entonces ¿quiénes se van? Pues la mayoría de las personas que se van son personas que trabajan por cuenta propia, que tienen negocios, y entonces, como tú dijiste, se le hace muy caro. El costo de hacer negocio en Puerto Rico es tan alto que prefieren tal vez hacerlo en otro lugar. Y entonces, pues como volvemos a lo mismo de ahorita, pues se van ellos, pero los que se quedan, que son las personas que trabajan para estos empresarios, pues se quedan desprovistos, ¿verdad? No solamente del empleo, sino de una aportación a un plan de retiro que esas personas tal vez pudieran establecer aquí en Puerto Rico. Y yo lo he visto ya en diversas entidades que venían a localizarse en Puerto Rico, y cuando tú le hablas de cómo son las leyes contributivas de Puerto Rico, te dicen, oye, pues mejor, yo sigo operando desde Estados Unidos y mando un vendedor que vaya a Puerto Rico a vender, porque aún queriendo establecerse y tener una oficina en Puerto Rico que produce trabajos en Puerto Rico y demás, dicen, es que esto es muy complicado, ¿sabes? Cuando tú le hablas de cuáles son las leyes aquí en Puerto Rico, el que viene de Estados Unidos, la empresa que viene de Estados Unidos, dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué estos cambios? Y aún los que ya están haciendo negocio, le cambias estas reglas de juego
Y muchos dicen, mira, tú sabes que pues no vale la pena. No Claro, vale la pena, claro, me retiro. Claro. Ahora, hablando de complicación, aquí hay también hablando de temas, hay un tópico relacionado, tema relacionado con Internal Revenue Service, ¿verdad? Y el potencial de que tengas que tener, si se quiere, 2 sets de libros, uno local, estatal, ¿verdad? Para Puerto Rico y otro. Hablemos Eso es así. de eso. Mira, tú eres un profesional, ¿verdad? Eres un profesional y vamos a decir que tú dices, bueno, esto es plan de retiro, yo me voy a ir por la tasa fija. Okay. Me voy por la tasa fija porque es más conveniente, menos trabajo, no tengo que estar llenando informativas a nadie, me voy por la tasa fija. Bueno, pero el profesional por su cuenta tiene que hacer una planilla para el pago del seguro social. Así que los gastos y la manera de determinar el ingreso como lo hacía antes, vas a tener que seguirlo haciendo. Porque vas a tener lo que se paga sobre FICA, ¿verdad? El Seguro Social, como la gente lo conoce, a base del ingreso neto que generaste por cuenta propia. Así que ese cálculo lo vas a tener que seguir haciendo y además de eso vas a tener que pagar una tasa fija. Y vuelvo y recalco, y hay funcionarios que te van a decir, bueno, pero de todas maneras lo tenías que hacer. Sí, pero es que si en Puerto Rico, si no haces las informativas, esa deducción no procede. En Estados Unidos no tienes que hacer ninguna informativa. Nada, lo que crea es un efecto de más costo de hacer negocio. Más costo de hacer negocio porque vas a tener que seguir haciendo lo que hacías antes y entonces te van a empujar a irte por la tasa fija. Por otro lado, dice, bueno, no, pues a mí no me conviene lo de la tasa fija. Yo voy a pasar el trabajo y demás. Bueno, resulta que va a haber, mira lo que conlleva hacerle informativas a quien le hace los pagos. Bueno, tú tienes que tener el nombre de la persona, que eso es muy fácil, pero tienes que tener el número patronal de la persona para hacerle informativa. Y muchas de esas personas que tú le haces los pagos no te lo quieren dar. Así que esa deducción, en algunos casos, no va a ser deducible. Pero es que para la IRS sí lo es, porque tú no tienes que hacer informativa. Entonces vas a tener que hacer un set de libros para Puerto Rico, un set de libros para pagar tu seguro social, y al final del camino es una complicación adicional. Y si a eso le añade la permisología, pues olvídate. Sí, se acabó el juego. Complicado. Sí. Pero si volvemos a traer el tema de lo que afecta a los planes de retiro, porque podemos ir en cada uno de los detalles, ¿verdad? Pero el efecto es que esta legislación, que lo que buscaba era que las personas que estaban tomando deducciones que no eran buenas, que por fin digan, mira, no hay, porque esto ocurre porque no hay recursos para fiscalizar. O sea, el departamento no tiene recursos para fiscalizar, pues cambio la ley para que la gente se le haga más difícil poner gastos que no le corresponden, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué ocurre? El que se fastidia, el que está fastidiando es el que reclamaba los gastos correspondientes, que lo estás obligando a hacer un proceso adicional que antes no tenía que hacerlo, ¿verdad? Y entonces la consecuencia mayor que estamos viendo es que las aportaciones a los planes de retiro, si te vas por la tasa fija, desaparecieron. Y lo estamos viendo. Yo tengo ya clientes que dicen, mira, el plan de retiro vamos a cancelarlo. Vamos a cancelarlo porque ya esto no tiene sentido. Y en términos económicos, tiene sentido cancelarlo. Claro, porque el efecto de la deducción contributiva era trascendental en el plan. Que al no tenerlo, pues ¿para qué yo voy a tener el plan? Sí, se convertía en un mecanismo de mover el impacto contributivo al momento en que yo sacaba, pero si no hay, si es demasiado costoso, obviamente no hay. Tú pones en la balanza costo-beneficio y es fácil la solución, ¿verdad? Y el gobierno se lo ha hecho fácil. Seguro. Y se ha disparado en el pie en el proceso. Y entonces, como todas estas legislaciones, sí, y claro, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Y por eso somos profesionales de esto, para tratar de prever qué es lo que va a ocurrir. Porque tú no puedes esperar que pasen 15 años para decir, óyeme, tú sabes que mira, los fondos de retiro, ya la gente no ahorra para retiro. Bueno, tienes que ver por qué ocurrió. Y esto es lo que estamos diciendo. Mira, estos cambios van a tener este efecto. Si tú no haces los cambios prudentes a la legislación ahora, la consecuencia es que esos fondos no van a crecer. Es más,
lo que van a hacer es que mucha gente los va a ir sacando. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. O sea, ha sido marcado. O sea, ¿usted piensa que ha sido marcado? Sí. Y uno como profesional tiene que darle el consejo adecuado al cliente. Le digo, mira, la consecuencia es, si tú mantienes el plan, vas a pagar esto, vas a hacer las aportaciones. Y si tú te vas por la tasa fija, si ese es el caso, no vas a tener ningún beneficio contributivo. Así que si antes te ahorrabas tanto por la deducción, ahora no vas a tener ese ahorro. Cuando tú le enseñas los números al cliente y dices, pues mira, esto no vale la pena, vamos a cerrarlo. Claro. Es lo mismo que pasaba antes. Si tú ibas de San Juan a Ponce por la Piquiña y te hacían el expreso, ¿por dónde te vas a ir? Por el expreso, que es más fácil. Lo más fácil, claro. Obviamente. A lo mejor no es la parte más bonita, ¿verdad? Y lo que te va a producir otras consecuencias, que es lo que estamos hablando de los planes, donde tú vas a tener entonces al final un fondo para tu retiro, y entonces pues prefieres irte por lo más cómodo, que es en realidad lo que está sucediendo ahora. ¿Y ustedes ven posibilidades de enderezar esto? O sea, de que se haga... La sugerencia fundamental es que se incluya, aunque tú estés utilizando la tasa fija, las aportaciones, ¿verdad? Que se le dé la posibilidad. Sí, ¿verdad? lo que mencionó Andrés ahorita, considerando obviamente que es un factor que tenemos en nuestra contra, es que la población va envejeciendo. ¿Ves? La población de Puerto Rico cada vez es más adulta, mayor, y entonces tú tienes profesionales que en lugar de estar produciendo, lo que están es retirándose. Claro. Y entonces, pues, si tú a eso le añades las complicaciones que estamos hablando, pues deciden irse por la parte más fácil. Así que, obviamente, es considerar tener ese cambio técnico en la ley para que no solamente el empresario, sino todos sus empleados también se puedan beneficiar. Y aquí hay un factor, yo creo, importante, también un elemento importante que quizás no hemos profundizado, pero deberíamos, y es el tema y lo mencionaste, y es de la acumulación de capital. Porque ese dinero, a su vez, va a tener un efecto multiplicador, ¿verdad? Que se quede para estimular la economía, para que se pueda invertir, por lo menos está allí, que le inyecta liquidez al sistema, y aquí, de nuevo, uno de los problemas más serios que tenemos es la formación de capital criollo. O sea, dependemos demasiado de capital que viene de fuera, que de nuevo está sustancialmente detenido por más estímulos que hagamos. Por la 2022 no necesariamente tiene un efecto multiplicador en creación de empleo, y eso se esperaba, o por lo menos se podía anticipar. Así que dependemos mucho de estos fondos para que tengan ese impacto multiplicador, y de no tenerlo, todavía va a ser la situación más seria, ¿no les parece? Estoy de acuerdo, completamente. Sí, definitivo. Y obviamente capital te promueve más capital, ¿verdad? De inversión. Claro. Y si esas personas que emigran se llevan su capital, pues entonces no hay crecimiento de ese capital aquí en la economía, que es lo que en realidad deberíamos estar buscando, ¿verdad? Claro. Como dijo Andrés ahorita, para que todos se beneficien en realidad. Y muchas veces está ocurriendo que personas que llegan a la edad de retiro, que no tienen suficientes fondos para vivir de retiro, deciden, pues mira, me voy para Estados Unidos. Me voy. Allá voy a recibir un poco más de seguro social, ¿sabes? Que hay un cambio si te mudas para allá. Y tengo mis hijos. Pero si la persona tuviera suficientes fondos en Puerto Rico, no tiene ningún incentivo en términos económicos para irse. Y las personas, el adulto mayor, lo que quiere es estar en su casa. No quiere mudarse, lo que quiere es estar en su casa, pero entonces los factores económicos lo obligan a mudarse. Así que si tú no haces leyes contributivas que estimulen que las personas ahorren para el momento del retiro, que no dependan solamente en el seguro social, que lo que da para el 25% de las necesidades, lo que estás empujando a la gente que se vaya. Claro. Sí. De hecho, una situación seria y que hay que atender. La idea sería, ustedes conocen de alguna iniciativa, ¿verdad? Además de organizada desde el punto de vista de la industria, o de las entidades sin fines de lucro, profesionales que estén llevando la voz cantante en esto. Básicamente es fundamentalmente
ustedes levantando banderas de manera individual. Bueno, fíjate que como nosotros somos profesionales que trabajamos con esto de los planes de retiro, estamos levantando la voz. Okay. Este es el momento de levantar la voz porque no queremos levantar la voz cuando ya la consecuencia sea. Que es usualmente lo que pasa con la situación contributiva. Claro. Cambian los códigos cuando necesitan más dinero o demás. Estamos viendo esto. Estamos viendo que el movimiento poblacional de Puerto Rico y en la fundación estamos haciendo un estudio sobre eso que probablemente ya está disponible cuando esto salga, pero es una preocupación significativa, así que no hay una sola medida que hay que hacer muchas medidas para estimular que los contribuyentes y los individuos se queden en la isla y que vengan los que ya se fueron, ¿verdad? Y este tipo de medidas definitivamente no construyó eso. Sí, lo que sucede usualmente es que este tipo de temas son bastante técnicos, ¿ves? Claro. Y entonces pues no son afines a muchas de las personas, ¿verdad? De nosotros en la población y usualmente los legisladores pues tienen sus asesores, ¿verdad? Que son los que los orientan en este asunto y son los que deberían entonces estar buscando la información para poder llevar el mensaje y poder crear entonces la legislación, claro. ¿verdad? Y es el caso típico, como decía al inicio, de la ley de las consecuencias no anticipadas, precisamente porque estas personas quizás que sirven de asesores no accedieron a expertos en la materia y miraron un poco más allá del tema, que yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés, que buscaba facilitar un poco la labor de las autoridades, ¿verdad? Que fiscalizan precisamente por las dificultades que tienen. Ciertamente hay mucha tela que cortar en este tópico. Y los vamos a invitar nuevamente, ya sea a través de un video o a través de un podcast, para seguir tratando sobre este issue y esta problemática que obviamente debe ser prioritaria, no solamente para nosotros en el ámbito profesional, sino también para la autoridad. Así que Rubén, Andrés, les agradezco su tiempo. Placer. Y espero contar con ustedes, y la fundación espera contar con ustedes prontamente. Seguro. Será la orden. Okay. Saludos.